Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero traerte una palabra, un estudio, y esto es en el libro de Efesios, capítulo número 4, 60 años antes de Cristo. Y esto habla acerca de nuestro andar diario. ¿Verdad? El tema como tal es unidad del Espíritu. Amén. Nuestro andar diario. Aleluya. Alábalo y gózate. Y la palabra se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con lo que sois llamados. Esto nos menciona y nos habla acerca del apóstol Pablo, el cual en la prisión, estando en Roma, se consideró prisionero porque el Señor así lo quería y así lo mandaba. Habla de la norma acerca de la conducta, vivir en santidad del creyente, debe de andar conforme al Espíritu, y se logra solo cuando entiendes que toda la fuerza y toda la ayuda provienen de la cruz, y al hacer siempre nuestro objeto, ¿verdad?, de nuestra fe. Amén. Versículo número 2. Y con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Nos está hablando que esto es todo acerca de la obra del Espíritu Santo, lo cual significa que no se puede lograr por nuestra propia habilidad, sino es con la ayuda del Espíritu Santo cuando llega por nuestra fe constante en la cruz y lo que Dios hizo por nosotros en ella. Amén. Versículo número 3. Solicitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad con respecto a la fe es en la cruz y es en Cristo. La fe en cosas ajenas que no sean Cristo y la cruz destruye nuestra paz, porque promueve la autojusticia, y ya sea justicia propia. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados una misma esperanza de vuestra vocación. Habla acerca del cuerpo de los creyentes llamados. Es un Espíritu Santo quien obra siempre por medio de Cristo y por medio de lo que Él hizo en la cruz. Y esto significa que la fe en cosas ajenas que no sean, que tengan que ver con la cruz, no es y no proviene por medio del Espíritu Santo, sino de espíritus. Son espíritus, pero no es el Espíritu Santo. Amén. Dice que toda nuestra esperanza debe de estar en Cristo Jesús y todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Es nuestra única y sola esperanza. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo. Esto nos habla acerca de Jesucristo, lo que hizo en la cruz, nuestra salvación, refiriéndose a los creyentes bautizados en Cristo, el cual se efectuó por medio de la cruz y que no tiene nada que ver con un bautismo en las aguas, sino es el bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Un Dios, un Padre de todos, quien está sobre nosotros y a través de todos y en todos vosotros. Esto nos habla que es a los redimidos. Dios no es el padre de los inconversos. Como Jesús dijo muy claramente, su Padre es real
el diablo. Aquellos que no son redimidos, aquellos que no andan conforme a la voluntad del Señor, aquellos que hacen lo malo, ¿verdad? Su padre es realmente el diablo. Wow. Dice que Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y por nuestra fe en aquella obra es terminada. Amén. Hablamos aquí del don de Cristo, el versículo número 7 al versículo número 11. Y dice así: pero cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos deja saber que se puede frustrar la gracia cuando los creyentes se desvían de la cruz a otras cosas. Me explico. Se puede frustrar la gracia de Dios cuando nosotros como creyentes nos desviamos a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Por decirlo así para que puedan entender. Hacer cosas que no tenemos que hacer, que es apartándonos del Señor, apartándonos de la cruz, limitando nuestra fe y haciendo cosas que no tenemos que hacer. Amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de la ascensión, cuando él ascendió, ¿verdad? Cuando liberó las almas en el paraíso antes de la cruz, y que a pesar de ser creyentes, ellos todavía estuvieron retenidos como cautivos por Satanás, porque la sangre de toros y cabras no pudo quitar la deuda del pecado. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la deuda fue pagada por su sangre, y todos aquellos que estuvieran cautivos fueron liberados por medio de la cruz, por medio de que él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Y seguimos. Versículo 9. Y el que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. Esto fue una misión cumplida. Y inmediatamente de su ascensión, antes de su ascensión, la gloria, lo cual llevaría a cabo el triunfo total. Pero el primero bajo el paraíso para librar todas las almas creyentes en aquella región, y así él lo hizo. Amén. El que descendió, el mismo es el que también subió. Está hablando acerca de Jesús como libertador y como mediador sobre los cielos para cumplir todas las cosas. Esto habla acerca de su posición presente, en la cual nunca más volverá a descender al mundo de las tinieblas, y que también siempre él fue el creador, pero ahora también él es un salvador. Él es el Salvador. Amén. Versículo número 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores, y otros maestros. Wow. Nuestro Señor hace el llamado. Él tiene una referencia, la cual no todos quienes son llamados a ser ministros serán llamados apóstoles. Esto aplica a otras designaciones también. Los apóstoles sirven como líderes de facto a las iglesias. Aleluya. Y hacen así por medio del mensaje particular dado a aquellos por el Señor para la iglesia.
quienes mantienen en la oficina del profeta, por ello prediciendo y predicando para recoger la cosecha. Pastores de las iglesias y aquellos con un ministro especial para enseñar la palabra al cuerpo de Cristo, los apóstoles, pueden desempeñar en todas las vocaciones. Amén. Y hablamos aquí del propósito. Hablamos aquí acerca del propósito de los dones, del versículo 12 hasta el versículo 32. Y dice así: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Es equipar para servir. Es proclamar el mensaje de redención al mundo entero, para edificación espiritual de la iglesia. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nos habla acerca de que todos los creyentes tienen un conocimiento apropiado de Cristo y de la cruz. También nos dice que se refiere a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que el creyente tiene que obrar con madurez, porque a la medida que es la plenitud de Cristo, es que solo se puede alcanzar con una fe apropiada acerca de la cruz. Versículo número 14. Para que no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas engañosas del error. Escuche bien. Esto presenta lo opuesto de la madurez, y esto se refiere a todos aquellos cuya fe está lejos de lo que Cristo hizo en la cruz. A todos aquellos cuyos pensamientos, ¿verdad?, están lejos de la cruz, aquellos que no caminan conforme a lo que Cristo hizo en la cruz, aquellos son, ¿verdad?, los que tienen la fe fuera de la cruz, fuera de Cristo. Satanás usa a los predicadores, claro, y esto se refiere a una planificación o un sistema deliberado. Hacen un camino además de la cruz que parece ser el resto. Son engañados, somos engañados. Lo que quiere decir que todo aquello que no tiene una fe, aquellos que no tienen la confianza puesta en el Señor, puesta en lo que Cristo hizo en la cruz, aquellos que no miran la cruz y deciden torcer, mirar hacia el lado, ¿verdad? Aquellos no pueden decir que tienen la fe, porque es una fe engañosa, ¿verdad? Porque para eso vino Satanás, para robar, matar, destruir y para confundir. Sino que siguiendo a la verdad en amor, versículo 15, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Esto proclama con poder de la verdad de la cruz, pero siempre con amor. El crecimiento espiritual apropiado tiene un lugar, pero solo es según la fe, la cual es apropiada en lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Aleluya. Cristo es la cabeza de la iglesia, y así en virtud de la cruz. Versículo 16. Del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por ellos que todas las junturas proveen, que si recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, crece el cuerpo edificándose en amor. Amén.
Y esto nos está hablando acerca de Cristo Jesús, lo cual es la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia como el cuerpo, y donde ha de estar en el lugar con las miras en el lugar correcto. Es una parte, es dependiente de otra, una parte dependiente de otra. Dice que cada parte labora para producir con un gran resultado. Amén. Edificándose a sí mismo, lo cual ocurrirá cuando funcionamos según el orden prescrito de Dios, que es la unidad de la fe. De nuevo, esto nos habla acerca de un entendimiento correcto, y este entendimiento es acerca de la cruz. Amén. Hablamos de las normas morales. Aleluya. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la verdad, en la vanidad, de su mente. Y esto, amados, nos habla que el Señor, ¿verdad?, el Señor dio con respecto a nuestro estilo de vida diario y su norma de comportamiento. Se refiere a vivir en la esfera de la vaciedad, denota de la ignorancia de los asuntos divinos, que es una ceguera moral. Ceguera moral. Aleluya. Cuando están ciegos, pero es ciego espiritualmente. Aleluya. Versículo número 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. Wow. Es un proceso pesado acerca de la caída, y el resultado es y está en el presente. La única vida verdadera que hay es el intelecto, no se refiere al intelecto, sino se refiere a la ignorancia de los asuntos divinos, los cuales, en una ignorancia voluntaria que ocasiona una ceguera voluntaria, que lo que quiere decir que es una ceguera espiritual, cuando estamos ciegos espiritualmente y no vemos las cosas, ¿verdad?, como Cristo las ve. Amén. Los versículos 19, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda suerte de impureza. Esto nos habla de la sensibilidad moral que ocasiona la inhumanidad del hombre al hombre. También es una redención de sí mismo a la maldad. Tal persona que codicia ese estilo de vida. Wow. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esto no habla, ¿verdad? Se refiere a todos los paganos insensibles que son dominados por la pasión, quienes existen solo para satisfacer la naturaleza inferior. En otras palabras, el Señor nos salva de todo pecado y no en el pecado. Amén. Así, en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Aleluya. Nos habla acerca de el puesto que era Cristo, a quien habían escuchado predicar.
Y esto es un punto principal acerca de lo que él hizo, ¿verdad? Lo que quiere decir que él, es decir, en la esfera de Cristo, la verdad no solo es Jesús, sino también es Jesús. Aleluya. Versículo número 22. A que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre, que se corrompe conforme a los deseos engañosos. Conscientemente habla de la manera interior de la vida y también la persona inconversa, que es denominada totalmente por la naturaleza depravada. La persona inconversa está sujeta a un proceso continuo de corrupción y este empeora transcurriendo el tiempo. Versículo número 23. Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Esto nos dice y nos habla acerca de un acto continuo que tiene que ver con la voluntad humana del creyente y que se debe de resolver, ¿verdad?, a la mentalidad de independencia de sí mismo y colocar independencia total en Cristo. Lo que solo se puede hacer, lo que solo se puede lograr por medio de la cruz, el cual es el propio objeto de nuestra fe. Versículo 24. Y vestirse del nuevo hombre, que es creado conforme a Dios en justicia y santidad a la verdad. Somos un nuevo hombre en virtud a ser bautizados en su muerte, sepultados con él por medio del bautismo de su muerte. Y esto se refiere a cuando fue crucificado. Y él estando en muerte, ¿verdad? Y estando él en resucitado, dice que fue a novedad de vida. Y es lo que el nuevo hombre ha de ser y lo que puede ser solo cuando se considera muerto al pecado y a la naturaleza pecaminosa. Esto fue efectuado todo por medio de la cruz. Pero vivo a Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. 25. Por lo cual, dejando la mentira, hablar la verdad cada uno por su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Wow. Esto habla, ¿verdad? Primeramente, que debe de incluir al desechar el viejo yo, que es la falsedad, y esto se refiere a creer en algo aparte de Cristo y de la cruz. Y en otras palabras, esto nos deja saber y nos dice que no es Cristo y el crucificado, es una mentira. Lo que no es de Cristo y no es el crucificado es mentira. La verdad es Cristo y la cruz, la cual ocasiona la justicia a la verdadera santidad. Por lo tanto, debemos todos discernirnos de la misma cosa, que es Cristo y de la cruz. Amén. 26. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habla acerca de la ira, la cual se permite, que es una ira justa. Y dice también que todas las demás iras son el resultado del viejo hombre. Debe de ser despojado y tiene que ver básicamente con nuestras emociones, lo cual el Espíritu Santo puede calmar apropiadamente. Y esto significa que para que Él obre debemos siempre tener
la cruz como el objeto de nuestra fe. 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque dice que la fe la fe apropiadamente puesta en la cruz no da lugar a Satanás para que turbe tu mente. No da lugar a Satanás para que tú hagas otra cosa. Cuando tú pones tu fe apropiadamente en la cruz y lo que Cristo hizo por ti en el medio de la cruz, esto no da lugar a Satanás para que te turbe. Amén. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje obrando con manos de lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciere necesidad. Wow. Cuando nos asejamos o cuando nos asejamos a Cristo, cuando nos parecemos a Cristo, ¿verdad? En altas normas morales, vemos que debemos de ganarnos la vida por cualquier método que sea honesto y que esté en nuestro alcance. En lugar de recibir de los demás, ahora podemos darle a los demás. Lo que tú recibiste del Señor es lo que tú debes de darle, ¿verdad?, a tu prójimo. Si tú recibiste, ¿verdad?, bendición de parte del Señor, si el Señor transformó tu vida, si el Señor te cambió, ¿verdad?, tú debes de ayudar al otro, ¿verdad?, dándole ¿qué? La palabra del Señor, predicando la palabra de Jesús, para que esa persona, ¿verdad?, que hoy en día está caído o que simplemente no cree, con el testimonio que tú das, con tu comportamiento, con tu forma de predicar la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo, con eso nada más, tú estás sembrando, ¿verdad?, para hacer fruto. ¿Para qué? Para que esa persona, ¿verdad?, se pueda levantar. Lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Una fe apropiada, mente puesta en la cruz, no da lugar a Satanás. Amén. Wow. 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar, para que la gracia a los oyentes, para que dé gracia a los oyentes. Esto nos dice que no debe de haber calumnia, ni debe de haber incredulidad, ni que nada negativo proceda de nuestro labio, de nuestra boca. Lo que nosotros decimos edifica o destroza. Por ende, nosotros tenemos que saber cómo nosotros nos expresamos a las personas, cómo dialogamos con las personas, cómo, ¿verdad?, podemos darle, en este caso, una persona que venga donde ti, te quiera pedir un consejo. Si tú estás fundado en la roca que es Cristo Jesús, tú le vas a dar un buen consejo. Hay que ir donde aquel que verdaderamente está caminando conforme a la palabra del Señor. Porque si vamos a una persona inconversa, el consejo no va a ser bueno. Créeme que te vas a perder más de lo que ya estás perdido, y si te caíste, tienes que tratar de levantarte, como escuchando la buena palabra del Señor, escuchando personas que sean positivas y que te puedan dar, ¿verdad?, una palabra de aliento, una palabra que te edifique. Amén. Esto sería una gran bendición para nuestras vidas. Versículo número 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Esto nos habla que las malas palabras o las palabras inútiles son repugnantes a la santidad del Espíritu Santo. Esto, ¿verdad?, en quien están ustedes sellados hasta el día de la redención, es el Espíritu Santo, el cual es el sello mismo de Dios que está puesto sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Si Dios te marcó, si Dios te transformó, si Dios ya te limpió por medio de su cruz, si tu fe, tienes fe y tu fe está puesta en la cruz, en lo que Él hizo por ti, por mí, por el mundo en la cruz, ¿verdad? No podemos darle cabida a cosas negativas. Somos sellados hasta el día
que venga el Señor, hasta el día de su redención. Aleluya. 31 y 32. Sea quitado de vosotros cada amargura y enojo, ira y clamor y maledicencia y toda clase de maldad. Antes, sé unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, aun como también Dios os perdonó en Cristo. Wow. Esto habla muy claro, ¿verdad? Acerca de nosotros como creyentes, de poner nuestra fe en la cruz, de mantener nuestra fe activa, nuestros ojos puestos en la cruz, dando libertad de acción de gracias al Espíritu Santo, que es, ¿verdad? Para obrar, ¿verdad? La maldad se despoja de nuestra vida cuando solamente ponemos nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en la cruz y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Esto es estar presto a perdonar. El perdón de Cristo a nosotros ha de ser siempre el motivo, ¿verdad?, de nuestro perdón hacia los demás. Cuando nosotros perdonamos, nosotros sentimos un alivio en nuestro ser, ¿verdad? En nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya somos hijos del Señor, cuando somos hijos de Cristo y nosotros ponemos nuestra mirada en la cruz, cuando sabemos realmente qué fue lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que nos salvó, nos dio vida, nos limpió de todo pecado, toda enfermedad. Ahí ya nosotros somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque Él nos redimió. ¿Cómo nos redimió? A precio de sangre. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Por ende, caminemos todos unidos, unánimes como hermanos. Perdonar a aquel que te hizo mal, aquel que te hace la guerra, ora por él. No lo rechaces, simplemente ora por él. Si saludaste y no te saludaron, ora. Dios ve todo lo que nosotros hacemos y Dios es Dios. Para Él nada es imposible. Aunque aquel no te mire, no te hable, no te salude, no importa. Hazlo para Dios y no para el hombre. Haz bien y no mires a quién. Y esto fue todo lo que yo traje en esta poderosa hora. Dios te bendiga, Dios te guarde, amados, tú que me ves. Si te gustó este estudio, esta palabra de Efesios, capítulo número 4, compártelo. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que te haya edificado. Amén.